te la analiza para que estés bien informado. Ahora en las redes sociales, nuestro compromiso con ustedes tiene un nuevo reto. Bienvenidos. A partir de este momento, iniciamos 60 minutos de análisis de los hechos que forman parte de la agenda noticiosa, en búsqueda de la verdad, un espacio periodístico donde se analizan los temas de mayor interés con el profesionalismo que nos ha caracterizado. Responsabilidad y seriedad fundamentan nuestro principal patrimonio, la credibilidad. Aquí estamos. Shalom, shalom. Que la paz de Dios y la gracia del Creador esté con todos ustedes y los miembros de sus familias. Amigos internautas, espero que se encuentren bien a esta hora de la mañana. Hoy es jueves 17 de noviembre del año 2022. Yo soy Helman Enrique Hincapié Ospino, el hijo de Marina, y oriento este espacio de opinión en búsqueda de la verdad, que llega a todos ustedes a través de Hora 24, nuestra estación radial digital, como es la radio moderna, afiliada al sistema AIR, que es la más grande alianza internacional de radio en el mundo, compuesta por ya casi 3.000 estaciones radiales digitales, con un sello de calidad, como ustedes lo ven al aire, por las redes sociales. AIR es mundial. Igualmente estamos llegando en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube. Decirles que activen la campanita para que una vez estemos al aire le llegue a usted la notificación. Estamos además por nuestro sitio web www.hora24.co, en simultánea igualmente con nuestra fanpage Hora 24 y nuestro perfil Helman Enrique Hincapié Ospino de la plataforma digital de Facebook. Además nos puedes encontrar en vivo y en directo por la plataforma de Twitter. Una vez termine el programa, lo puedes encontrar en Instagram. Todo este trabajo en nuestra estación radial, toda la producción igualmente para estos medios alternativos, lo hace un hombre que sabe, y es mi hermano Jorge Villa Fischer. La vida tiene momentos que han motivado a personas a decir frases que han quedado como motivación para asumir una actitud en nuestra existencia. Aquí, en búsqueda de la verdad, la reflexión de hoy. La reflexión de hoy es para aplicarla en nuestra vida, sobre todo cuando se dice ser periodista, y dice así: no trates de convertir en verdad ante la gente tus propias mentiras. Eso es ser iluso.
Las más de 6.000 personas del Atlántico afectadas por la ola invernal no están solas. Estamos con ellos para brindarles una mano amiga en medio de la emergencia. La Gobernación del Atlántico te invita a sumarte con kits de aseo, colchonetas, alimentos no perecederos y comida para mascotas. Lleva tu donación al Estadio Edgar Rentería y apoya a las familias afectadas por la ola invernal. Estamos con la gente. Gobernación del Atlántico. Las obras del Pacto Social avanzan para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Soledad. Estamos trabajando en la recuperación de la malla vial con la pavimentación de cerca de 20.000 metros lineales. De manera simultánea en la canalización de tramos de arroyos y la construcción de un número importante de parques cancha en distintos barrios. De la misma forma se interviene en distintos sectores transformándolos por completo, logrando legalizar 16 asentamientos urbanos y consolidando 10.000 familias como propietarias de su vivienda. Asimismo, construimos la sede de la Universidad del Atlántico con recursos del municipio en su primera fase, una obra que ratifica nuestro gran pacto social por Soledad. En búsqueda de la verdad, hacemos periodismo para generar opinión. Ayer, en horas de la tarde, tuve la oportunidad de hacerle una visita a un amigo. Un amigo amado por muchos y odiados por otro. Tuve la oportunidad de visitar a Bernardo Hoyos Montoya. Un Bernardo Hoyos Montoya que ha sido coherente con lo que predica, que es el Evangelio de Jesús de Nazaret, y sus actuaciones. Porque es que no basta con predicar, hay que actuar. Y desde hace más de 35 años que llegó a Barranquilla, enviado por su comunidad religiosa, llegó a una zona empobrecida, a la zona negra, y gracias a su trabajo lo convirtió en un punto blanco. ¿Y por qué en un punto blanco? Porque esa era una zona casi que de tolerancia, donde imperaba el vicio, en donde la gente vivía en medio de las materias fecales porque no había ni agua ni alcantarillado. Zona pantanosa, y allí comenzó a hacer un trabajo social utilizando la mano de obra de la propia gente. Eso lo llevó a ganarse el cariño de los habitantes del suroriente, que vieron ese proceso de transformación. Proceso de transformación que lo llevó posteriormente a la alcaldía y luego al Senado de la República.
Desde que Bernardo Hoyos llegó como rector de la Universidad Abierta y a Distancia, dirigida la comunidad u orientado por el padre Stanley Matutis en la ciudad de Barranquilla, la comunidad salesiana, Bernardo Hoyos Montoya edificó su casa en ese sector y de allí no ha salido nunca. Pese al haber tenido oportunidades para vivir en la zona norte. Se quedó, como dice nuestra vicepresidenta Francia Márquez, se quedó rodeado de los pobres, de los desarraigados, de los nadie. Y durante todo este tiempo ha sido Bernardo Hoyos un vigilante de las obras que se ejecutan en esa zona, rodeada además o influenciada además por los caños del sector del mercado, que de una u otra manera conectaban con el río Magdalena. Y digo que conectaban porque hoy no conectan con el río Magdalena. A raíz de ello, este año, que ya está básica para terminar, Bernardo Hoyos organizó 3 tomas a la alcaldía de la ciudad de Barranquilla, reclamando que se ejecutaran unas obras, especialmente en el Caño de la Auyama. Y las obras no se adelantaron como se debía adelantar. A raíz de la última toma que se hizo, porque en las 2 primeras el alcalde no los atendió, en la tercera, que fue la vencida, se decidió entonces ejecutar las obras con unos recursos que había destinado el gobierno nacional. Pero como todo aquí se hace al revés, esas obras de canalización y de dragado, de limpieza de los caños del mercado, especialmente del Caño de la Auyama, donde desembocan varios arroyos de la ciudad, se hizo al revés. El dragado no comenzó desde la desembocadura con el río Magdalena, sino que se comenzó desde el puente Pumarejo hacia el barrio La Chinita. ¿Qué pasó? Que todos esos arroyos de la ciudad que vienen bajando no encontraron la manera de que el agua fluyera hacia el río Magdalena, y se encontró con una pared de sedimento que le impidió salida hacia el río Magdalena, y toda esa agua se devolvió e inundó sectores como Rebolo, Las Nieves, La Chinita, La Luz, el Ferry y el Rincón Latino, que se había convertido en una fortaleza
para impedir inundación y se inundó el Rincón Latino. Nosotros aquí en este espacio tuvimos la oportunidad de decirlo. Y hablaba de lo que podemos decir verdades a medias. Verdades a medias que decían los medios de comunicación masivos cuando solo se limitaban a señalar que, si bien es cierto, había caído un verdadero diluvio en estos días sobre Barranquilla, porque cayó muchísima agua, la culpa no solo es de la naturaleza, la culpa también es de la desidia de quienes pudieron prever ese proceso de inundación. El arroyo de Rebolo, construido o canalizado en unas especificaciones importantísimas, que resultaba casi imposible que llegase a desbordarse, se desbordó. Se salieron las aguas de su cauce y entraron a las viviendas. Todo esto que les estoy diciendo es producto de unos trabajos que no se hicieron. Yo no soy ingeniero, pero conozco el comportamiento de los arroyos porque he vivido en el suroriente de la ciudad. Porque en mi trasegar en esta actividad me llega a preguntarle a los que saben cuál es el comportamiento. Y recuerden que yo les hablaba de cómo habían convertido 3 y 4 arroyos en uno, dejando el arroyo canalizado en la misma capacidad cuando tenía uno, y su volumen de agua iba a ser aún mayor si lo convertíamos en 4, ¿verdad? 4 en 1. Que igual se requerían unos colectores con unas especificaciones determinadas, no solo teniendo en cuenta el agua que bajaba por algunas carreras hacia un determinado sector o calle que se convertía en un río urbano. Entonces, si se hubiesen hecho o se hubiesen actualizado los estudios para la construcción de esos colectores, terminando las carreras con la calle, pues esos colectores iban a recibir el agua que venía bajando por las carreras y las llevaba al cauce del arroyo en forma subterránea. Y no iba a haber problemas. Pero todo eso se hizo mal con el afán de sacar partidas en los contratos. Y esa es una realidad que no podemos negar. Y es la que hay que decírsela a la gente. Entonces ayer me acerqué donde el padre, no solamente con el fin de saludarle, sino de acompañar a unos estudiantes de la Universidad Sergio Arboleda que están haciendo un trabajo periodístico del cual
ustedes van a tener noticias próximamente. Universidad que me invitó igualmente para que yo hiciera un conversatorio con estudiantes de comunicación social, no solamente sobre mis vivencias en el periodismo, donde tengo más de 43 años, sino en casos específicos como la violencia en Colombia y el asesinato de indigentes al interior de la Universidad Libre. Como quiera que yo fui el primero que le dijo al país lo que estaba pasando al interior de la universidad y especialmente en la Facultad de Medicina de esa universidad. Y tuve la oportunidad de preguntarle al padre Bernardo Hoyos: usted que ha estado aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se inundó todo esto? Y esta fue la respuesta del padre Bernardo. La desidia es a un grado máximo. Ya eso se denunció, o lo he denunciado yo durante todo un año, antes de la primera inundación, que fue el 11 de junio. Yo lo había denunciado mucho porque la desidia, la falta de interés por los pobres es demasiado grande en estos gobernantes de la mafia. Acá en Barranquilla es pura mafia. Entonces les anunciaba que el caño de la Ollama está completamente colapsado, porque no lo habían cargado hacia varios años. Y además de eso lo llenaron de material de construcción cuando hicieron la avenida del río, que no la hicieron como yo había planeado. Pero bueno, eso es otro cuento. El 11 de junio se inunda la Chinita, la Luz, Remola. El Rincón Latino nunca se había inundado porque lo tenemos muy bien controlado. Nosotros nos tomamos la alcaldía durante menos de un mes, 3 tomas, pero tomas grandes, exigiendo que el alcalde escuchara a la gente. En las 2 primeras no quiso escuchar. En la tercera ya la gente estaba dispuesta, las mujeres, había más de 300, estaban dispuestas a quitarse las blusas, los brasieres y quedarse desnudas, del dorso desnudo, allá frente a la alcaldía. Entonces nos atendió, o los atendió a la gente, una funcionaria, una secretaria, el responsable del dragado y otro funcionario. Y se empieza entonces la negociación de cuándo iban a arreglar la ventana. Había una plata, 104.000 millones de pesos de planeación nacional, o sea, de nuestros impuestos. Quién sabe, se le iban a robar o le iban a aplicar a otras cosas. Entonces la aplicaron ahí y están iniciaron el dragado. Lo iniciaron al revés. Esa fue la causa de la inundación del jueves pasado. Que no le busquen otra causa, yo se los dije de frente. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Están haciendo un buen trabajo, no hay que desconocerlo porque tenemos que ser objetivos. Pero empezaron al revés, empezaron en el puente Pumarejo y abrieron 30 metros y dragaron 3-4 metros, que ya está muy bien dragado, hasta la Chinita. Pero de la Chinita hacia acá no hay ningún dragado. En el aguacero pasado, el río Magdalena penetra feliz. Pero cuando llega a la Chinita se encuentra con la barrera. Y cuando sigue el agua corriendo para acá se encuentra con más barreras. Y la salida está cerrada. El caño arriba está taponado completamente. Entonces el agua no pudo salir, se devolvió y penetró desde la carrera 11 hasta la carrera 36. Toda esa gente se inundó. Y nosotros, por primera vez en la historia, nos inundamos. Se dañaron varios enfriadores, el equipo de sonido, pero no quisimos ni un peso de esa mafia. Aquí vinieron varios funcionarios muy amables, los tratamos con mucho cariño. Vino Lafón, vino Salá, vino la directora de Dubar y
que sabía, digamos, muchas cosas dañaron, pero no queremos ninguna ayuda. Nosotros solucionamos el problema. Y míralo ahí, como senador ya se ha pasado. Pero la culpa fue directamente de la administración que no sabe hacer las cosas porque manda personas que no conocen la historia de esas escuelas. Nosotros sí la conocemos porque vivimos aquí y estamos transformando. Esa es la razón del por qué la semana pasada se inundaron todos estos sectores de la ciudad, donde vive gente pobre, donde vive gente humilde, y quizás por concentrar a gente de esas calidades es que las cosas no se hacen como se deben hacer, lamentablemente. Esperemos que los trabajos terminen, que se lleven a feliz término, y cuando se terminen, si es que se terminan, van a ustedes a darse cuenta que no va a haber más problemas de inundación porque las cosas se hicieron como debieron haberse hecho. Entonces no le busquemos responsabilidad a la naturaleza. No busquemos culpables en la naturaleza. Igualmente los seres humanos la hemos venido desafiando y le hemos causado un daño terrible. Por eso el mundo entero está hoy pendiente de ese compromiso que tenemos con el sistema climático a nivel mundial. El calentamiento global es un hecho. El mundo tiene que tomar decisiones en los próximos 3 años, porque de lo contrario vamos a llegar a un proceso de calentamiento tal que va a ser insoportable la vida en la Tierra. Qué lástima que seamos los seres humanos los encargados de eliminar la misma especie humana en la Tierra. Pero bueno, este es el primer tema que quería tratar con ustedes. Y el segundo tema es otro llamado de atención. Y antes de entrar a comentar, yo quiero que vean esta nota, porque es el otro reto que tenemos en materia de actualización, de conocimiento que tenemos quienes aún vivimos en la Tierra. Miren esta nota y después comentamos. De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para 2025, es decir, exactamente dentro de 3 años, todos los empleados van a necesitar volver a formarse. La razón de esto es que los avances en la ciencia y la tecnología estarán demandando nuevos conocimientos y habilidades. Entre las habilidades que más se van a requerir para el futuro se encuentran el pensamiento crítico y la resolución de problemas, el aprendizaje activo, el uso de la tecnología y la creatividad. Y por otra parte, los conocimientos relevantes serán aquellos relacionados con las ciencias, la tecnología y las matemáticas. Un estudio reciente realizado por la empresa Manpower reveló que los empleadores están experimentando un déficit de talento sin precedentes. En México alcanza el 65%. Cuando nos referimos a escasez de talento, estamos hablando de que las empresas no encuentran a personas con los conocimientos y las habilidades que se requieren para realizar determinada tarea.
Esto, por supuesto, tiene un enorme impacto en la productividad y, por otra parte, resulta paradójico, dada la enorme cantidad de personas sin empleo que hay en el país. Lo anterior no significa que haya que volver a cursar una carrera universitaria, pero sí que es necesario actualizarse. La enorme ventaja es que actualmente existen literalmente miles de posibilidades de educación continua y muchas de ellas ni siquiera implican tener que trasladarse a un lugar para estudiar. La pandemia, por supuesto, ayudó a que la adopción de la educación en línea se haya acelerado, ya que se convirtió en la única alternativa para continuar estudiando durante los meses de confinamiento. Esto se ha convertido en una oportunidad sin precedentes, ya que solamente desde el punto de vista de los negocios se estima que los ingresos para este sector llegarán a más de $33 millones para 2025. Solamente para dimensionar el tamaño que está adquiriendo esta nueva modalidad de estudios, podemos mencionar como ejemplo a dos plataformas de la India, Byju's y Unacademy, que tienen más de 130 millones de usuarios. El tipo de cursos que se ofrecen son cortos y sirven para desarrollar conocimientos y habilidades específicos, como por ejemplo, programación en Python. Una vez concluido el curso y que el estudiante demuestra haber adquirido los conocimientos, recibe un certificado que es altamente valorado por los empleadores. Ahora bien, ¿la educación en línea va a sustituir a la educación presencial? ¿Los cursos cortos van a poner fin a la educación universitaria? Definitivamente no. Ambas modalidades se complementan. Para los jóvenes, la formación universitaria sigue siendo una experiencia fundamental para culminar su formación académica, ya que no solamente aprenden los conocimientos específicos de una carrera, sino que desarrollan habilidades blandas que les serán de gran utilidad a lo largo de toda su vida profesional. Sin embargo, la diferencia con respecto a las generaciones anteriores es que los profesionistas de ahora tienen que integrar a su vida el aprendizaje constante. Y esto significa que necesitan concebirse a sí mismos como estudiantes permanentes. Y para ello, precisan desarrollar habilidades especiales, como la autogestión, la autodisciplina y la capacidad para discernir entre contenidos valiosos y contenidos basura. Lo ideal es que estas habilidades se adquieran en la primera etapa de la vida, durante la educación básica. Y esto significa modificar por completo el modelo educativo. Memorizar conceptos y aprender datos aislados ya no es útil. Ahora se requiere desarrollar la capacidad de reflexión y de análisis, que los estudiantes sepan buscar información y saber diferenciar entre fuentes de información confiables y no confiables. Yo creo, mis queridos amigos, que las nuevas tecnologías nos están imponiendo una serie de retos que definitivamente tenemos que asumir, especialmente las nuevas generaciones. Y tenemos que llevar igualmente a nuestras nuevas generaciones a asumir ese papel fundamental. Desgraciadamente, ese proceso de politización de la educación en Colombia ha sido contraproducente. Entre otras cosas, porque hoy no vemos la política como el arte de servir a los demás, sino de servirse de la política, lo que lleva a cambiar definitivamente el significado de la política por la politiquería. Y en ese sentido tenemos que decir que esa manera de ver las cosas nos ha llevado a que ese problema que se está presentando en México, en donde se ha establecido
que hay un 65%, que es una cosa altísima, de funcionarios que no están preparados para ejercer su actividad porque no han querido ampliar sus conocimientos, igualmente se esté presentando en Colombia. Trabajo hay en Colombia. Lo que no hay es mano de obra calificada. Y quienes hemos tenido la experiencia de acudir a la academia, nos damos cuenta que los jóvenes están más pendientes de la información calificada como basura que se les entrega lamentablemente a través de los medios alternativos. Nosotros, en particular, creemos que estamos haciendo lo que nos corresponde. Creemos que no estamos haciendo un trabajo distinto al que nos demanda la responsabilidad que tenemos. Y en ese orden, los resultados están comenzando a verse en el número de seguidores, en el número de personas que confían, que evalúan, que están pendientes de cada trabajo que hacemos. Yo pienso que hay que hacer un proceso de cambio a nivel de la educación. Lamentablemente, el Estado creo que se ha quedado corto en la preparación de los profesores, en la preparación de los maestros. Muchos de ellos mal pagados, mal valorados. Y ojalá en este gobierno ese proceso de reestructuración, ese proceso de cambio en todas las líneas del gobierno, ojalá y se dé especialmente en el campo de la educación. ¿Y por qué va a ser fundamental en el campo de la educación? Hombre, porque es tan elemental saber que un pueblo que realmente se educa es un pueblo que se desarrolla. Y si no, ahí está el continente asiático, que ha soportado o soportó 2 guerras, que les estalló en Hiroshima y Nagasaki la bomba atómica, que los borró prácticamente del mapa, y que gracias a esa concepción nueva de la educación, igualmente al cambio de la pirámide del gasto público, hoy son potencia mundial. Porque cambiaron esa visión de educación.
que es lo que nos ha faltado a nosotros. Entonces fíjense ustedes la importancia que hoy tiene la educación, y nuestro presidente, el doctor Gustavo Petro, está insistiendo en eso. Pero además de ello, eso debe ir tomado de la mano con un proceso y un término que aquí no se ha aplicado, y es de la industrialización. Colombia es un país rico. Ejemplo, en materia del cacao. Toneladas de cacao salen de Colombia. Materia prima esencial para la producción del chocolate. Pero ¿qué pasa cuando esa materia prima llega a países desarrollados, industrializados? Ese solo producto lo convierten en 500 productos y comienzan a desmembrar todos los derivados que pueden sacar del cacao y comienzan a producir alimentos con base en el cacao. Eso es lo que hay que hacer. Por eso el presidente ha insistido en que debemos quitarnos de la cabeza que definitivamente la única manera de obtener recursos es a través de la explotación minera y petrolera. Tenemos un suelo bendito para la producción de alimentos. Miren, muchas cosas se pueden sacar del plátano, muchas cosas se pueden sacar del guineo o del banano, muchas cosas se pueden sacar de la yuca, muchas cosas se pueden sacar del ñame, muchas cosas se pueden sacar de la papa, además de garantizar seguridad alimentaria o alimenticia. Entonces, fíjense ustedes, esto que pareciera intrascendente, encontrarse un análisis muy corto en la red digital, nos puede llevar a tener una visión distinta de lo que podía ser el futuro de las nuevas generaciones, porque ya nosotros estamos de recogida. Así es que, jóvenes, a desechar la basura, asumamos los retos que las tecnologías nos los están pidiendo. Todos los días nos estamos preparando, todos los días estamos aprendiendo, todos los días es una oportunidad que nos brinda el Creador para seguirnos desarrollando y seguirle aportando a la sociedad en la que vivimos. Voy a una pausa y ya regreso. Cuando recorres el Atlántico se ve el progreso de su gente.
Para que el Atlántico siga sobre ruedas, ponte al día con tu impuesto de vehículo automotor y cancela la deuda de vigencias 2021 y anteriores, liquidando en www.atlántico.gov.co, la app de impuestos departamentales, y paga mediante el botón PSE o en el Banco de Occidente, corresponsales de Efecti, Grupo Éxito, Puntos Red o a través de los 200 cajeros automáticos de la red Aval en el departamento. Hasta el 30 de noviembre, ahorra el 70% en intereses y sanciones. Con los impuestos recaudados, impulsamos el desarrollo de nuestro departamento. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Señor empresario, señor dueño de negocio, ¿te has sentido abrumado, desconcertado y con muchas inquietudes en la parte financiera del negocio? ¿Muchas veces no le entiendes al contador o al financista? Te tengo la solución. BSC Asesoría y Consulting te ofrece los servicios de educación financiera, asesoría y diagnóstico con el objeto que conozcas y puedas manejar de manera práctica las finanzas de tu negocio y o empresa. Estamos para apoyarte. Comunícate al 311-415-1355. Las obras del Pacto Social avanzan para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Soledad. Estamos trabajando en la recuperación de la malla vial con la pavimentación de cerca de 20.000 metros lineales. De manera simultánea en la canalización de tramos de arroyos y la construcción de un número importante de parques cancha en distintos barrios. De la misma forma se interviene en distintos sectores transformándolos por completo, logrando legalizar 16 asentamientos urbanos y consolidando 10.000 familias como propietarias de su vivienda. Asimismo, construimos la sede de la Universidad del Atlántico con recursos del municipio en su primera fase, una obra que ratifica nuestro gran pacto social por Soledad. Pablo Gutiérrez Miranda es un abogado comprometido con la justicia y con tus derechos. Pablo Gutiérrez se encargará de tus reportes negativos a las centrales de riesgo. Te asesorará igualmente para que accedas a créditos bancarios de pensionados y personas independientes. Estamos para servirte en la oficina de abogados asociados de la calle 40, número 43125, tercer piso, oficina 36. Teléfonos 305-247-8413, Barranquilla, Colombia. Somos el sistema AIR. Aquí solo hay talento, creatividad, profesionalismo y dedicación al desarrollo de un periodismo libre, sin fronteras. Alianza Internacional de Radio sigue sumando más y más y más emisoras, con información y entretenimiento para millones de oyentes en el planeta. Estamos caminando en un sueño de comunicación hecho realidad. AIR es presente y futuro. AIR es mundial. En búsqueda de la verdad, las noticias del momento con Miguel Rodríguez. Comerciantes del centro de Barranquilla reportan que ventas han caído en más de un 30% por efectos de las lluvias. Asaba y otros grupos implementan estrategias para recuperar las ventas. Aumenta molestia de usuarios de la empresa AAA debido a coloración y olor del agua en Barranquilla y su área metropolitana. La empresa asegura que es potable y se puede consumir. El presidente Gustavo Petro visitará a los afectados por la ola invernal del Atlántico. Piojó, Soledad y Sabana Larga centran la atención del gobierno nacional. El gobierno destina 2.1 billones para daños por la ola invernal. Los departamentos más afectados son Guajira, Atlántico, Bolívar y Magdalena. Iván Cepeda, María José Pizarro, Oti Patiño, Alberto Castilla y Horacio Guerrero son parte del equipo de negociadores del gobierno para diálogos con el ELN. El presidente Gustavo Petro criticó con dureza la insuficiente reducción de los homicidios en el país e insistió en reforzar los territorios más violentos para lograr resultados más concretos.
Las mujeres encabezan liderazgo entre las MIPYMES en el país. Según reciente estudio, el 65.4% de los negocios son manejados por el sexo femenino. Fedegan propone acompañar a campesinos para recibir tierras en el marco de la reforma rural integral. Se crearían núcleos zonales, indicó el presidente del gremio, José Félix Laborí. Las mineras deben contar con planes de cierre para evitar daños ambientales. 312 tipos de minerales son explotados en Colombia. Los senadores del Pacto Histórico denuncian que les quieren quitar sus curules y están siendo notificados por presunta doble militancia política. Mintrabajo traza el camino y cronograma para la reforma pensional. El gobierno presentó su propuesta basada en un sistema de 3 pilares. Será presentada en el 2023. El gasto de los hogares colombianos creció 4.55% en octubre. El mayor rubro fueron el transporte y las comidas fuera del hogar. Gobierno revisará contratos petroleros para destrabar los que están suspendidos. Se hará a través de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, indicó la ministra. Los temas que se están moviendo en las redes sociales también son analizados en Búsqueda de la Verdad. Un amigo me envió un video muy corto sobre una reflexión de lo que debe ser la política, de cómo debemos asumir la política. Sobre todo ahora que estamos a puertas de un nuevo debate electoral. El próximo año va a ser terrible. Entre otras cosas, porque la política o la politiquería que vamos a ver será desde las regiones, con procesos electorales a las gobernaciones, a las asambleas, alcaldías, consejos y las alcaldías menores, juntas de acciones comunales, en fin, viene una actividad política en las regiones. Y allí es donde generalmente hay tela de dónde cortar. Ojalá y las decisiones que vayamos a tomar las tomemos a conciencia. No tomemos decisiones basadas en la pasión. La pasión en la política no puede superar al compromiso que tenemos con la sociedad. Yo entiendo que hay personas que han vivido toda una vida pelechando de los cargos públicos. Yo entiendo que ese tipo de personas han vivido como sanguijuelas, desangrando de una u otra manera los erarios, no solamente de los departamentos, sino también de los municipios.
Pero creo que igualmente llegó la hora, hombre, de decir, se acabó. ¿Y quiénes son los llamados a decir se acabó? Los que no hemos estado en eso nunca, que somos la inmensa mayoría, los que permanentemente nos estamos levantando a buscar el pan de cada día. Porque los otros son unos burócratas que se creen amos y dueños de los cargos públicos, que tienen la concepción de que ese cargo público no se lo deben a la gente, sino al politiquero bandido y miserable que los recomendó para esos cargos. Por eso nuestra invitación a mirar mucho más allá de las pasiones, a tener ese compromiso con la sociedad en la que estamos, pensando en el bien común y no en el particular. Dejemos de pensar que le hacemos un daño al politiquero cuando le recibimos 50,000 pesos y votamos por el que él dice. El daño no los estamos haciendo nosotros. Porque hoy con 50,000 pesos solucionas el problema de comida en un día. Pero tienes que tener conciencia de que van a venir 4 años prácticamente de hambre, de necesidad, los cuales no vas a aliviar con los 50,000 que te entregan. Entonces dejemos esa manera de pensar. Y especialmente hago un llamado desde esta tribuna a quienes se dicen ser periodistas, a quienes se dicen ser comunicadores sociales. No basta ir a la academia. Yo soy de los que piensa que el periodista nace. Que en la universidad te brindan la oportunidad de fortalecer tus capacidades. Pero esto nace. Este es un apostolado. Tú no puedes pretender vivir de esto. Por eso ese fallo que le quitó el carácter de profesión al periodismo y lo dejó como oficio, abrió una gran puerta para profesionales frustrados en otras carreras, que no sirven para otras carreras y encontraron refugio en el periodismo en Colombia. Por eso mi frase al comienzo. De que uno se puede creer sus propias mentiras, pero llevarlas para que la comunidad las asuma como verdades, hay que ser bien iluso. Y aquí podemos decir, el que entendió, entendió. Yo les voy a dejar esta reflexión en esta parte final
del programa de hoy. Pongan muchísima atención porque es una gran realidad la que vivimos. Al finalizar la cuarentena, un judío ruso se le permitió viajar a Israel. En el aeropuerto de Moscú, un funcionario de la aduana le encontró una estatua dentro de su equipaje. ¿Qué es esto?, le preguntó el de la aduana. Pregunta incorrecta, camarada funcionario. Usted debería haber preguntado quién es él. Y yo le respondo, es el camarada Lenin, quien sentó las bases del socialismo y creó el futuro próspero del pueblo ruso. Me lo llevo conmigo como un recuerdo permanente de nuestro héroe. El oficial lo dejó pasar sin problema y con cierta admiración por su patriotismo. En el aeropuerto de Tel Aviv, los de la aduana le preguntaron, ¿qué es esto? Pregunta equivocada, señor. Usted debería haber preguntado, ¿y quién es este? Y yo le hubiera contestado, él es Lenin, el bastardo hijo de... que logró que yo, un judío, me fuera de Rusia. Traigo esta estatua para poder insultarlo todos los días de mi vida. El funcionario israelí, conteniendo un aplauso, lo dejó pasar sin más preguntas. Al instalarse en su nueva casa, puso la estatua en medio del living e invitó a todos sus amigos a cenar. Uno de ellos, señalando la estatua, le preguntó, ¿quién es ese? Y el amigo respondió, pregunta errónea, mi querido amigo. Deberías haber preguntado, ¿qué es esto? Y yo te contesto, son 10 kilos de oro macizo que me traje de Rusia sin pagar un solo impuesto ni derechos de aduana. Moraleja, la política es la habilidad de contar la misma basura de manera diferente para engañar a diferentes idiotas que no ven más allá de su fanatismo. Fanatismo. Oigan ese término. No seamos fanáticos. Miremos la política como debemos mirarla, como el arte del servicio. Quiero agradecer inmensamente a Tony Vergara el que haya compartido esta transmisión. Tony, ojalá la sigas haciendo. Y esa es parte del trabajo que queremos que hagan ustedes, que repliquen lo que estamos haciendo, porque creemos que estamos haciendo el verdadero periodismo que hoy está reclamando el pueblo colombiano. Mi abrazo y mi cariño, Tony, por compartir esta transmisión. Me despido no sin antes decirles que mándenme las estrellitas a través de la plataforma de Facebook. Esas estrellitas me van a permitir que Facebook en algún momento me reconozca algo por el trabajo que estamos haciendo. Igual, si no quieres mandarme las estrellitas, tienes la oportunidad de hacer tu aporte, de hacer tu contribución, lo que te nazca de tu corazón, a través de estas dos cuentas que tenemos allí, la de Nequi y la de DaviPlata. Si tienes cuenta en Davivienda, DaviPlata te brinda la oportunidad de hacer una transferencia en forma inmediata, me va a llegar el recurso. Y si tienes Bancolombia, igual en forma inmediata va a aparecer en Nequi. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hacerle la transferencia que desees al siguiente número: 304-623-0677. Te repito el número: 304-623-0677. Si no quieres igualmente hacerlo por esa vía, llámame y yo te diré, o nos ponemos de acuerdo, cómo me haces llegar tu valioso aporte para seguir con este trabajo que hacemos de lunes a viernes. Nos volvemos a encontrar mañana, Los quiero mucho.
Gracias por permitirme llegar a ustedes. Nos vemos mañana si Dios así lo permite. Chao. Ponte al día con tu impuesto vehicular y ahorra el 70% de sanciones e intereses generados en las vigencias 2021 y anteriores hasta el 30 de noviembre. Con tu pago, el Atlántico sigue sobre ruedas. Atlántico para la gente. Gobernación del Atlántico. Las obras del Pacto Social avanzan para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Soledad. Estamos trabajando en la recuperación de la malla vial con la pavimentación de cerca de 20.000 metros lineales. De manera simultánea en la canalización de tramos de arroyos y la construcción de un número importante de parques cancha en distintos barrios. De la misma forma se interviene en distintos sectores transformándolos por completo, logrando legalizar 16 asentamientos urbanos y consolidando 10.000 familias como propietarias de su vivienda. Asimismo, construimos la sede de la Universidad del Atlántico con recursos del municipio en su primera fase, una obra que ratifica nuestro gran pacto social por Soledad. Con la satisfacción del deber cumplido, te damos las gracias por la atención prestada. Seguimos en Hora 24.